Imaginemos por un instante un intruso merodeando por el patio de una casa familiar. Un escenario de terror, claro. Exacto. Pero no un minuto o dos, 20 minutos enteros. O sea, observando, buscando por dónde entrar, y todo esto a muy poca distancia de la comisaría local. Sí, a escasos metros, que es lo más indignante. Tal cual. Y que tras un desenlace súper violento, al intentar buscar ayuda, bueno, el sistema entero simplemente se encoja de hombros y mire hacia otro lado. Como si no pasara nada. Sí. Hoy en esta inmersión profunda tenemos una misión muy clara. Vamos a desempacar cómo llegamos a este nivel de parálisis absoluta. Y es un tema urgente, la verdad. Totalmente. Y para esto vamos a estar cursando el periodismo de trinchera, digamos, directo desde los barrios con los reportes del medio Vea Noticias y también los datos de análisis político de la plataforma Poldata. Dos fuentes muy sólidas para entender el panorama completo. Así es. Vamos a desentrañar cómo el terror vecinal cotidiano, eso que pasa todos los días, está chocando de frente con un debate nacional gigante en el Congreso sobre la salud mental y la seguridad pública. Claro, porque es un cruce que, parece sacado de un thriller legal, pero es la realidad diaria en muchísimas comunidades hoy en día. Sí, totalmente. Y para entender por qué los legisladores están debatiendo estas reformas tan urgentes a nivel nacional, necesariamente tenemos que pisar el barro primero. O sea, mirar qué es lo que está quebrando la tranquilidad en las calles. Ver lo que pasa en el terreno. Exacto. Las leyes no se debaten en el vacío. Se debaten cuando el sistema base, colapsa completo. Y vaya si hay un colapso. Estoy sorprendida con los datos. Hablemos de los casos recientes que documenta Vea Noticias y que realmente han hecho saltar todas las alarmas en la provincia de Córdoba. Sí, los incidentes en Punilla son clave. Empecemos con ese incidente que mencionaba al principio, ocurrido el 2 de abril en Huerta Grande. Ajá. Tenemos a este intruso merodeando, como dije, 20 minutos. Y en eso llega al domicilio un adolescente de 16 años, que vive ahí. Pobre chico, sí. Y se encuentra cara a cara con este individuo. O sea, imagínate el susto. El intruso saca un arma, amenaza al menor para amedrentarlo y luego, se da a la fuga. Y todo quedó registrado, ¿no? Exactamente. Todo grabado en cámaras de seguridad privadas. Las pruebas están ahí, cristalinas, no hay dudas de lo que pasó. Un escenario de altísimo riesgo físico y psicológico, tanto para ese adolescente como para toda su familia, digamos. Sí, obvio. Pero aquí viene la parte que, sinceramente, me cuesta procesar. Cuando la familia intenta ir a la comisaría a radicar la denuncia, con los videos en la mano y todo, les dicen que no pueden tomarles la declaración. Es increíble. Que no hay personal encargado de recepcionar actuaciones formales en ese momento. Y básicamente les dicen que vuelvan en unos días. Una locura. O sea, ¿cómo se justifica eso? Es decir, ¿el sistema legal te deja tu suerte porque un oficinista lo está en su escritorio? Bueno, no hay justificación legal válida para eso. Ninguna. Es una falla administrativa y operativa monumental. Claro. Y es aquí donde tenemos que hablar de cómo funcionan, cómo deberían funcionar las fuerzas de seguridad. Ajá, a ver. Legalmente, la normativa procesal exige que la policía debe actuar de oficio. Para quienes nos escuchan y por ahí no están familiarizados con el término, actuar de oficio significa que la policía y la justicia tienen la obligación absoluta de iniciar una investigación y tomar medidas apenas toman conocimiento de un delito. O sea, sin que nadie tenga que ir a rogarles. Exactamente. Sin necesidad de que la víctima ruegue por atención o presente un formulario perfecto. No importa la hora, no importa si falta el secretario administrativo, si hay un arma y una amenaza de por medio, tienen que intervenir inmediatamente. Es que, pensándolo bien, es como llegar a la sala de emergencias con una herida grave, perdiendo sangre, y que el hospital se niegue a atenderte porque el recepcionista está en su descanso y nadie más sabe usar la computadora para ingresarte. Tal cual, el ejemplo es perfecto. Es como si el lema de la comisaría fuera protegemos y servimos, pero de lunes a viernes y de 9 a 5. Es de no creer. Y las consecuencias de este tipo de inacción, de no actuar de oficio, son profundas. La parálisis policial envía un mensaje devastador en la calle. Le dice al delincuente que hay impunidad garantizada por la propia burocracia. Claro, vía libre. Exacto. Y le dice al vecino que está solo. Cuando el Estado deja una silla vacía en materia de seguridad, la naturaleza comunitaria aborrece ese vacío. Sí, la gente reacciona.
Inmediatamente vemos surgir grupos de vecinos organizándose para vigilar y protegerse por su propia cuenta. Lo cual nos lleva directamente al caso más aterrador de todos, en la localidad cercana de Casagrande, en el barrio El Peñón Oeste. Sí, el caso de la masa. Un espanto. Porque ese vacío del que hablas se llenó de una violencia brutal. El reporte de VEA Noticias cuenta que una mujer se acercó a un complejo de cabañas supuestamente pidiendo información. Ingresó y, sin mediar palabra, atacó a la propietaria, que es una mujer mayor, con una masa. Una violencia inusitada. Sí, le dio golpes en la cabeza, patadas, puñetazos, todo esto mientras un cómplice huía en moto. La víctima, por suerte, logró gritar, y fueron los propios vecinos, en esa misma dinámica de autoprotección que mencionabas, quienes acudieron rapidísimo y lograron atrapar a la agresora. Claro, una intervención civil directa en un hecho de sangre extremo. Y a ver, eso siempre es una bomba de tiempo. Totalmente. La retuvieron hasta que llegó la policía y le encontraron el arma homicida ahí mismo, en la mochila. La masa con manchas de sangre. Pruebas irrefutables. Uno piensa, listo, caso cerrado. Atrapada infraganti con el arma. Cualquiera pensaría eso. Pero, y esto es lo más indignante, la dejaron libre casi de inmediato. Inicialmente, trascendió en los medios locales que la justificación de esta liberación relámpago era que la atacante padecía esquizofrenia. Sí, esa fue la versión oficial rápida. Pero los reportes de VEA Noticias que analizamos revelan una trama burocrática mucho, mucho más oscura. Y es vital desgranar esa trama, porque expone exactamente cómo la maquinaria judicial procesa, o más bien descarta, digamos, los casos difíciles. Es que mira esto. Días después del ataque de la masa, la policía y autoridades municipales organizaron una reunión informativa con algunos vecinos de Casagrande. Y en esta reunión participó una referente del movimiento Vecinos en Alerta. Que no es un grupito menor, ojo. Para nada. Hay que destacar que esta es una red comunitaria inmensa de prevención y seguridad que funciona en 16 localidades del Valle de Punilla. Va desde Villa Carlos Paz hasta San Marcos Sierras. Una red gigantesca, sí. ¿Y sabes qué pasó en esa reunión oficial? El tema de la salud mental de la atacante o la supuesta esquizofrenia ni siquiera se tocó. Se omitió por completo. Lo que demuestra que la excusa mediática y la realidad del expediente judicial iban por caminos totalmente separados. Peor aún, en esa reunión se aclaró que, aunque la policía en el lugar del hecho hizo un acta por tentativa de robo, la liberación ocurrió porque la fiscal a cargo, de la nada, decidió cambiar la carátula a lesiones leves. Ah, claro, el atajo judicial de siempre. Lesiones leves, a pesar de que la víctima, recuerdo una persona mayor, estuvo horas y horas internada en el hospital con golpes en la cabeza provocados por una masa. ¿Es una burla al sentido común? Y al atacante la soltaron poniéndole solo una orden de restricción por unos meses, que, quizás se extienda. Pero los vecinos comentaron, y esto es de terror, que al día siguiente la atacante estaba comprando tranquilamente en los negocios del barrio. Paseando como si nada. Sí, generando un miedo y una incertidumbre absolutos en toda la zona. Y aquí tengo que hacer la pregunta que se hace toda la comunidad. ¿Acaso la necesidad de contemplar posibles enfermedades mentales o la simple burocracia significa que debe haber un pase libre para la violencia extrema? Es la gran pregunta, ¿sí? ¿No existe la necesidad imperiosa de que estas personas con problemas mentales también sean contempladas para ser juzgadas, castigadas o al menos contenidas de forma obligatoria para proteger a los vecinos? Esa es precisamente la pregunta central que está fracturando a estas comunidades. Y la verdad es fundamental aportar claridad aquí sobre cómo funcionan los engranajes legales. Porque el enojo vecinal, con justa razón, suele dirigirse a la falta de leyes, cuando el problema real, en el fondo, es la cobardía y la conveniencia del propio sistema judicial. La culpa no es de la ley. No del todo. Ese cambio de carátula que mencionas es la llave maestra de la impunidad. Cambiar la carátula significa que un fiscal, desde su escritorio, decide modificar la gravedad del delito por el cual se investiga a alguien. Claro.
Probar una tentativa de homicidio o un robo calificado exige trabajar, investigar, recabar testimonios, peritar el arma, evaluar la salud mental con un equipo psiquiátrico completo. Lleva tiempo y recursos. Exacto. En cambio, catalogarlo como lesiones leves es tomar el camino de menor resistencia. Se fijan solo en que la mujer, afortunadamente, no murió y descartan todo el contexto del ataque. Un momento. ¿Me estás diciendo que la Fiscalía decide bajarle el precio al delito simplemente para ahorrarse el trabajo de iniciar un proceso complejo con evaluaciones psiquiátricas? Así de crudo como suena, sí. Pero, a ver, ¿acaso la ley de salud mental actual no prohíbe encerrar a alguien en estas condiciones? Porque eso es lo que uno escucha constantemente en la calle. Tipo, no los pueden tocar por la ley. Bueno, ese es uno de los mitos más destructivos en todo este debate. La Ley Nacional 26.657, que rige en Argentina desde 2010, permite explícitamente las internaciones involuntarias. Ah, ¿sí? Llevarlo a un hospital existen hoy mismo. El problema está en el cómo se aplica. A ver, explícame ese mecanismo entonces. ¿Por qué es tan difícil aplicarlo en la práctica si la ley en teoría lo permite? Porque la ley actual exige que esa internación involuntaria sea dictaminada por un equipo interdisciplinario. O sea, no basta con la firma de un médico de guardia. Ah, entiendo. Se necesita la evaluación conjunta de un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social y, para colmo, la posterior revisión de un juez. Ahora, pongámonos en contexto. Imaginemos la realidad de un hospital público en el interior de Córdoba a las 3 de la mañana de un domingo. Imposible. Es casi imposible reunir a ese equipo interdisciplinario de urgencia, y a eso hay que sumarle que los hospitales generales carecen crónicamente de camas para pacientes psiquiátricos agudos. Claro, no hay dónde ponerlos. Exacto. Ante este cuello de botella monumental, donde no hay profesionales disponibles ni camas, el sistema judicial entra en pánico burocrático. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Cambia la carátula. Cambia la carátula. A un delito menor, dicta una restricción de acercamiento que en la práctica es un simple papel y devuelve a la persona a la calle para sacarse el problema de encima. ¡Qué barbaridad! O sea que el sistema judicial juega la papa caliente con personas que son potencialmente súper peligrosas. Sí, tal cual. Y esa papa caliente siempre termina cayendo en el regazo de los ciudadanos de a pie, que de repente tienen que cruzarse con sus atacantes en la fila de la panadería o del almacén al día siguiente. Como pasó en Casa Grande. Y es precisamente este hartazgo local, estos videos virales de vecinos atrapando delincuentes mientras el Estado mira hacia otro lado, lo que convierte el miedo vecinal cotidiano en un problema político ineludible ya a nivel nacional. Es que la olla a presión finalmente explota. Totalmente. Y la presión es tanta que el gobierno de Javier Milei, a través de su vocero Manuel Adorní, anunció el envío al Congreso Nacional de una nueva y, digamos, muy polémica ley de salud mental. Exactamente. Cuando la crisis revienta en los barrios de todo el país de forma simultánea, se vuelve un pasivo político gravísimo para cualquier administración federal. Claro, tienen que mostrar que hacen algo. El gobierno argumenta que el sistema actual, regido por esta ley del 2010 que mencionábamos, está totalmente colapsado y no da respuestas, por lo que buscan reformar estructuralmente el panorama para, según ellos, devolver el orden y la atención inmediata a la comunidad. Bueno, vamos a desglosar qué es lo que proponen cambiar exactamente, porque los defensores de este proyecto argumentan que viene justamente a destrabar esa burocracia paralizante de la que hablábamos hace un minuto. Sí, apuntan a ese cuello de botella. Según los datos de Poldata, una de las novedades más fuertes es que buscan facilitar enormemente la internación involuntaria, permitiendo que un psiquiatra la indique de forma excepcional y en solitario, sin depender de ese famoso equipo interdisciplinario que es inalcanzable de madrugada. Ese es un cambio operativo enorme. Y además proponen un cambio de vocabulario que no es menor. Quieren dejar de usar el término padecimiento mental y regresar al concepto de trastornos mentales o del comportamiento, alineándose con las clasificaciones médicas internacionales. Sí, volver a una terminología más clínica. Y también incluyen tecnología. Hablan de usar inteligencia artificial para la prevención del suicidio y establecer protocolos de contención específicos para docentes en las escuelas. A ver, la postura gubernamental y de los defensores de esta nueva ley se apoya en un dato estadístico muy duro y, la verdad, muy difícil de rebatir. ¿Cuál es?
La ley del 2010 ordenaba cerrar progresivamente los hospitales psiquiátricos especializados, los famosos manicomios, y atender a todos los pacientes en hospitales generales. Pero en la práctica, esa transición fracasó rotundamente. No se logró. Para nada. Hoy, 14 años después, de las 23 jurisdicciones del país, apenas existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental y camas de internación en todo el territorio nacional. ¡Guau! Es poquísimo. Es la nada misma. El argumento del oficialismo es que al cerrar las instituciones especializadas sin haber preparado a los hospitales comunes, básicamente empujaron a miles de personas a la calle, dejándolas en un abandono total y por ende exponiendo a la sociedad. Tiene sentido desde ese ángulo. Claro, su propuesta busca recuperar y fortalecer esa red de instituciones especializadas para dar un encuadre rápido a las emergencias vecinales. Pero claro, toda moneda tiene dos caras, y las alarmas desde la vereda de enfrente están sonando con muchísima fuerza. Analizando los informes críticos que recopila Poldata, hay sectores especializados que ven esta nueva ley no como un progreso hacia la seguridad comunitaria, sino como un retroceso brutal en materia de derechos humanos. Sí, hay una resistencia inmensa. Argumentan que volver a hablar de enfermedades o trastornos reintroduce un estigma gigante sobre el paciente. Pero la crítica principal, y acá quiero que me ayudes a entender el miedo del otro lado, es que este proyecto significa volver de lleno al modelo asilar. Quienes critican esta propuesta afirman que detrás de la reapertura de instituciones especializadas hay un esquema de negocios enorme de instituciones privadas. ¿Por qué ven un negocio y un retroceso tan claro en esto? Bueno, para entender esa crítica feroz, hay que recordar qué era exactamente el modelo asilar que existía antes de 2010. A ver. En ese sistema antiguo, un juez o incluso un familiar podía ordenar la internación de una persona en un manicomio de forma indefinida, casi sin supervisión externa. Como que los depositaban ahí y listo. Exacto. Esto derivaba históricamente en aislamientos prolongados, sobremedicación extrema y gravísimas violaciones a los derechos humanos, donde las personas quedaban literalmente olvidadas por décadas. ¡Qué horror! Entonces, los críticos señalan que facilitar nuevamente las internaciones, sin un control estricto de equipos interdisciplinarios, le abre la puerta a que las clínicas psiquiátricas privadas vuelvan a lucrar sin frenos. Ah, por los subsidios. Ese es el punto. El mecanismo que denuncian es que estas clínicas cobran jugosos subsidios estatales por cada paciente internado, por lo que su modelo de negocio se beneficia directamente de mantener a las personas encerradas el mayor tiempo posible, en lugar de curarlas, rehabilitarlas y reinsertarlas en la comunidad. O sea, un negocio con el encierro. Y para que todos los que nos escuchan estén en la misma página, aquí entra en juego otro de los puntos más polémicos de este proyecto de mi ley, que es la limitación del órgano de revisión. Básicamente, este órgano de revisión es el grupo de auditores independientes encargado de vigilar las clínicas y asegurar que no se encierra a la gente injustificadamente ni se violen sus derechos. ¿Verdad? Precisamente. El órgano de revisión se creó con la ley del 2010 justamente para ser el gran guardián de los derechos humanos dentro de las instituciones. El policía de las clínicas. Tal cual. Y el nuevo proyecto busca limitar severamente sus alcances y sus facultades de inspección. Quienes se oponen a la reforma argumentan que quitarle poder a los auditores y al mismo tiempo facilitar las internaciones con un solo psiquiatra es una receta perfecta para el desastre. Claro. Dicen que es un regreso inminente a los peores abusos manicomiales de nuestra historia clínica. Entonces, a ver si entiendo. Estamos frente a una tensión polarizada monumental en el Congreso. De un lado tenemos a quienes reclaman que el modelo actual es pura teoría, que deja personas peligrosas en la calle, atacando a ancianas con masas, y que hay que volver a internar de forma efectiva y rápida para devolver la tranquilidad cotidiana a los vecinos. Ese es un lado, sí. Y del otro lado responden contundentemente que volver a ese sistema es encerrar y esconder a las personas vulnerables para hacer negocio, quitándoles su libertad y dignidad. Es un debate donde ambas partes parecen tener puntos ciegos muy grandes. Totalmente. Y lo más fascinante, y a la vez lo más trágico de todo este debate político, es que ambos bandos están peleando furiosamente sobre el diseño del techo de una casa que francamente ni siquiera tiene cimientos. ¿A qué te refieres? Aquí hay un problema subyacente masivo que ninguno de los dos aborda con seriedad, y es el gran elefante en la habitación. El financiamiento. El financiamiento estructural.
La cacareada ley actual, la del 2010, tenía un artículo clave que establecía que el presupuesto destinado a la salud mental debía alcanzar progresivamente el 10% del presupuesto total de salud a nivel nacional. ¡Wow! Un montón de plata. ¿Y a cuánto llegó realmente a lo largo de estos años? Jamás, en ninguna gestión presidencial de la última década y media se acercó siquiera a ese 10%. O sea, promesas vacías. Exacto. Lo que hemos presenciado es un desfinanciamiento sistemático y sostenido. Los defensores de la ley actual culpan a esta falta de presupuesto por el colapso del sistema. Y a ver, tienen razón en un punto. Claro. No importa cuán brillante y garantista sea una ley en el papel, si exige atención en hospitales comunitarios, pero esos hospitales no tienen dinero para pagarle un psiquiatra de guardia, ni infraestructura para armar una sala de contención segura, la ley es simplemente letra muerta. Claro, es como discutir apasionadamente si rediseñar el menú de un restaurante de superlujo con platos franceses o italianos, mientras la cocina se está prendiendo fuego y además no hay cocineros. Esa es la metáfora perfecta. Y esto nos lleva a una de las aristas, para mí, más cínicas de toda esta situación. Mientras los vecinos de Casa Grande o de Huerta Grande sufren las consecuencias de un sistema que fue vaciado, la salud mental se ha convertido en una simple arma arrojadiza en la arena política. Un juego para la tribuna. Sí, vemos proyectos legislativos de todos los colores, como el del diputado Luciano Bugallo, pidiendo declarar la emergencia psiquiátrica en la provincia de Buenos Aires. Pero la cosa va mucho más allá de los expedientes del Congreso. Se ha vuelto un deporte nacional utilizar la salud mental de las figuras públicas como munición de grueso calibre. Es un fenómeno muy sintomático de esta época, donde, lamentablemente, la terminología clínica se banaliza en los medios masivos todos los días. Es que en los datos de Poldata se detalla cómo la propia salud mental del presidente de la nación ha sido objeto central de debate público, en pleno horario estelar en la televisión. O sea, periodistas y profesionales de la salud hacen diagnósticos a control remoto. Sí, lo hemos visto en todos los canales. Por ejemplo, Nelson Castro, que además de periodista es médico, ha hablado abiertamente de una supuesta patología psíquica para explicar la conducta del mandatario. Su biógrafo no autorizado, Juan Luis González, le dedica capítulos enteros de su libro a supuestos rasgos de inestabilidad emocional. Exacto. E incluso psiquiatras súper reconocidos como José Antonio Abasolo han sugerido públicamente que se deberían instaurar exámenes forenses obligatorios para quienes ocupen altos cargos. Toda esta avalancha mediática a mí me hace pensar, a ver, ¿de qué sirve todo este ruido de élite? De muy poco, te diría. Es que tenemos a políticos, biógrafos y periodistas lanzándose manuales de psiquiatría por la cabeza en televisión nacional, mientras en Casa Grande, la señora que maneja el almacén del barrio tiene pánico de salir a la vereda porque la mujer violenta que atacó a su vecina con una maza sigue caminando libremente por sus calles. Hay que ser extremadamente rigurosos al analizar ese ruido mediático. Es imperativo separar la paja del trigo y aclarar que todas estas especulaciones sobre el comportamiento de un mandatario, por muy ruidosas que sean en Twitter o en la tele, son exactamente eso. Opiniones. Opiniones mediáticas. No son diagnósticos médicos oficiales, no hay historias clínicas rigurosas de por medio. El peligro real de politizar y farandulizar la psiquiatría de esta manera es que distorsiona por completo la conversación pública. Claro, nos desvía del problema real. Cuando la etiqueta de salud mental se reduce a un simple insulto refinado para deslegitimar a uno político de turno, perdemos de vista el colapso del sistema real que afecta a la gente común. Básicamente, el circo mediático ahoga el grito de ayuda de las comunidades locales. Se invisibiliza lo verdaderamente urgente, mientras la sociedad civil debate horas si un político tiene o no estabilidad emocional. Dejamos de discutir cómo construir de una vez por todas un sistema sanitario sólido. Sí. Un sistema que ofrezca camas de internación para casos agudos, que remunere dignamente a los profesionales en los barrios y que, en última instancia, garantice que una persona violenta no sea devuelta a la calle en 5 horas por un vacío burocrático de una fiscalía. Es una desconexión brutal entre las prioridades de los pasillos del poder y el asfalto de los barrios, la verdad. El análisis a fondo de hoy ha trazado una línea causal directa que resulta sinceramente escalofriante. Sí, es un panorama duro. Empezamos observando de cerca el miedo palpable en comunidades enteras del Valle de Punilla.
Vimos a un adolescente amenazado con un arma en Huerta Grande, mientras la comisaría cerraba sus puertas por falta de un recepcionista. Terrible. Pasamos por el ataque a mazazos a una anciana en Casa Grande, un hecho que movilizó a 16 localidades a través de vecinos en alerta. Todo para descubrir que en una reunión oficial ni siquiera se habló del tema mental y que la justicia rebajaba el delito a lesiones leves por pura conveniencia administrativa. Para no trabajar de más, básicamente. Exactamente. Y de ahí llegamos hasta los acalorados debates legislativos, donde hoy se discute si usar la palabra padecimiento o la palabra trastorno, mientras ambos lados ignoran cómodamente el agujero negro del financiamiento. El elefante en la habitación. Lo que queda dolorosamente expuesto es que cuando las leyes se enfrentan a la desidia, la inacción judicial y el abandono estatal, el único resultado garantizado es la pérdida total de la tranquilidad cotidiana de la gente en sus propios barrios. Todo esto nos devuelve a la gran encrucijada entre el modelo asilar y la atención comunitaria. La atención integral basada en la comunidad, sin encierros arbitrarios, es un concepto impecable desde la perspectiva de los derechos humanos. En teoría es perfecto. Claro, pero es totalmente inaplicable sin una inyección presupuestaria masiva, sin voluntad política sostenida y sin dispositivos intermedios que contengan las crisis en el territorio. Sin plata no hay sistema. Independientemente de qué versión de la ley se apruebe mañana en el Congreso, si los recursos reales no llegan a los hospitales de provincia, los fiscales van a seguir bajando carátulas por miedo a no saber qué hacer con los agresores de madrugada. Y los ciudadanos van a seguir estando a merced del azar en la puerta de sus propias casas. Es el gran abismo entre el papel sellado en Buenos Aires y la cruda realidad de la calle en el interior. Y esto nos deja con un pensamiento súper provocador para que quienes nos escuchan hoy puedan seguir dándole vueltas al tema por su propia cuenta. A ver, Desde hoy, como nos explicaste, permiten internar involuntariamente y procesar penalmente a quienes representan un peligro grave, pero fracasan estrepitosamente porque un hospital no tiene camas o una fiscalía no quiere trabajar de madrugada. Entonces, cambiar la escenografía legislativa, reabriendo clínicas privadas o alterando el vocabulario médico en un documento oficial, ¿realmente va a detener al intruso que salta el muro del patio de una familia? es una gran pregunta. ¿O simplemente estamos rediseñando el empaque de un sistema de justicia y salud que en su mismísimo núcleo operativo se niega a funcionar para el ciudadano común? Queda clarísimo que el debate recién comienza. Y el desafío real no está en la redacción de la norma de turno, sino en su ejecución concreta. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el análisis a fondo de hoy. Como siempre, la invitación es a no conformarse con el titular rápido de las noticias. Hay que ir más allá. Sigan rascando la superficie. Sigan cuestionando las narrativas oficiales. Y sobre todo, presten mucha atención a la distancia que hay entre lo que se legisla en los recintos y lo que realmente pasa en nuestras calles. Nos reencontramos en la próxima Inmersión Profunda.